Martín Luis Guzmán Franco, nacido en Chihuahua en 1887, es probablemente el escritor mexicano más leído. También fue periodista combativo, diplomático, novelista de temas políticos muy liberal, hijo del coronel yucateco Martín Luis Guzmán Rendón, que murió en 1910 en Chihuahua al ser mortalmente herido al tener un encuentro con grupos maderistas. Y relata Martín Luis Guzmán que su padre en su lecho de muerte le dijo: la mala hierba no está del lado de los alzados, algo que formó su carácter por el resto de su vida. En la Ciudad de México se integra al Ateneo de la Juventud, que es un órgano que se contrapone al sistema cultural del porfirismo, que buscaba el progreso y el positivismo. Y el Ateneo busca más bien una cultura humanista. Entre los mejores intelectuales de la actualidad, que están José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes, entre otros muchos más, con quienes se involucra Martín Luis Guzmán. Luis Martín Guzmán se involucra en todos sentidos. Es considerado, junto con Nelly Campobello, su paisana, y Mariano Azuela, pionero de la novela revolucionaria, género inspirado en las experiencias vividas en la Revolución de 1910, pues la observó muy de cerca al seguir las tropas de Pancho Villa. Aunque no tomó las armas, sí estuvo entre las tropas. Fue un hombre muy inquieto y muy inteligente. Con apenas 14 años, en 1901, fundó en Veracruz el periódico quincenal La Juventud. Cuenta el mismo escritor que en 1909 se inscribió en la Escuela de Jurisprudencia de la Ciudad de México y abandonó los estudios para hacerse cargo de la Cancillería de la Embajada en Phoenix, mexicana en Phoenix, Arizona. Viviendo en Nueva York, escribe Las Querellas de México, su primer libro, que es un resumen de la problemática de la realidad política de México, criticando la corrupción de esta misma política. En 1920, su segundo libro, A las orillas del Hudson, siempre comprometido con la información, la política y la cultura. En 1936, cuando regresó a México para integrarse a los programas de educación promovidos por el presidente Lázaro Cárdenas. En 1959, el presidente Adolfo López Mateos desarrolla el libro de texto gratuito. El secretario de Educación de entonces, doctor Jaime Esmodet, considera que el hombre más adecuado para esta empresa es precisamente Luis Martín Guzmán, ya que él tiene la capacidad de producir 16,5 millones de libros en poco tiempo, quien convocó a maestros, historiadores, toda clase de pedagogos, incluso artistas y dibujantes, para lograr el proyecto. Y a 11 meses de iniciado los libros gratuitos están en las escuelas. No sino tener protestas
de grupos políticos como el PAN. Pues cuando salió el libro de primer año, se oponían a él porque la portada fue realizado por el pintor David Alfaro Siqueiros. Lo que decía, no es posible que se utilice a este hombre, pues los libros servirán solamente para llevar al país al comunismo. La doctora e investigadora Susana Quintanilla, maestra del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, narra que en 1968, desde una tribuna pública, defendió, para algunos de forma oprobiosa, la acción de Gustavo Díaz Ordaz en Tlatelolco, negando que fueran tantos los muertos. Y al igual que el presidente dijo, ¿y dónde están las familias de los muertos si fueron tantos? Lo que le restó respeto de la juventud de la época, y aunque sus libros no fueron censurados, sí se dejó de leer por un tiempo. Y también hay que recordar que cuando nuestro personaje participó en política, en 1921-24, como diputado se opuso a los deseos del presidente Obregón para que Plutarco Elías Calles fuera el próximo presidente, porque nuevamente se fue al exilio. Y en España escribe El águila y la serpiente y La sombra del caudillo, sus máximas novelas. Luis Martín Guzmán fue senador en 1970 y hasta su muerte en 1976, en la época del presidente Echeverría, ocurrida en la Ciudad de México. Al parecer, por deseos del propio escritor, su familia se negó rotundamente a que sus restos fueran llevados a la rotonda de las personas ilustres, y está sepultado en la cripta familiar en el Panteón Español de la Ciudad de México. Y bueno, parafraseando al gran catedrático, historiador y presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones de México, Javier García Diego, quien dijo alguna vez: santos en el cielo, dioses en el Olimpo. Aquí somos humanos. Yo soy Jorge Torres y nos vemos la próxima semana aquí en Mundamella.